de nuestro compañero Khalil Michel Presbot. Buenos días a República Dominicana y el mundo. Soy Khalil Michel desde el Gobierno de la Mañana, sembrando una semilla de fe, porque el que siembra una semilla de fe cosecha un frondoso árbol de bendiciones. Mis salutaciones a don Bienvenido Rodríguez, don Bienvenido Rodríguez hijo, doña Isabel, mis compañeros y hermanos de cabina y de precabina y por supuesto a la República Dominicana de aquí y de allá, que se levanta diariamente a construir un mejor mundo para todos. Evidentemente la noticia del día es la declaración y suscripción del presidente Abinader de la resolución 14-2022 referente a la formalización y ampliación de beneficios para los trabajadores domésticos, básicamente trabajadoras domésticas en República Dominicana. Esto viene a hacer justicia a lo que es el artículo 62 de la Constitución Dominicana, que verifica lo que es el trabajo como bien y derecho inalienable y su razón social. Efectivamente, como ya se ha establecido en quienes me han antecedido en el uso de la palabra, pues este convenio que fue suscrito por República Dominicana y ratificado, pues pone al país en la implementación de este elemento. Los trabajadores domésticos son todos aquellos que están vinculados al quehacer del trabajo en la casa. Esto siempre ha estado vinculado al tema de la servidumbre y de la esclavitud. No obstante, hay que recordar que a diferencia de los siervos, los trabajadores domésticos reciben remuneración. Sobre todo al final de la era victoriana y la era imperial en los diferentes países europeos, pues había un complejo sistema de servicio doméstico que incluso se hacía carrera por escalafón en ellos. Ya en una visión más contemporánea, sobre todo en el continente americano, se ha tenido a bien un nivel de una persona pues para asistir. Pero hay estadísticas importantes que es interesante compartir con todos ustedes. Por ejemplo, según la OIT, hay registrados más de 75 millones de trabajadores domésticos, donde más de las 3/4 partes de estos son mujeres. En esa dirección, en América Latina... 75 millones en el mundo. En el mundo, sí. Es bueno que haga la aclaración. Pero estamos hablando de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Pero entonces, en ese contexto, la mayoría de domésticas están en América Latina en un 91% y en un 89% en el Caribe como fracción. El trabajo doméstico, por ejemplo, americano, Asia Central, es femenino. Eso entonces excluye a Asia. Ahí voy para allá. Porque no hay un lugar entre Asia y la India. Voy para allá. Donde haya mayor cantidad de esclavos modernos. Sin embargo, en los estados árabes, África del Norte y demás, el 63.4% del trabajador doméstico es masculino. Evidentemente hay un tema de cultura, pero en República Dominicana, según el MEPIT, el 5.38% de los empleos en República Dominicana en su medición del 2021 corresponde a trabajos domésticos. El tercer empleador de mujeres, teniendo el 12.35% de los empleos femeninos, es el sector doméstico. Es decir, estamos hablando de más de 245,000 empleadas domésticas, que es el doble de lo que están empleadas en zona franca. Pero en esta idea, oiga qué interesante, solamente según el MEPIT, el 3.53% de las trabajadoras domésticas tiene seguro de salud y el 3.08% está incorporada a algún sistema de pensiones. Evidentemente, como ya se ha establecido, la OIT establece líneas generales en el marco de su convenio y en la parte dominicana pues se adapta jurisdiccionalmente, se positiva la norma para acoger este convenio. ¿Qué se ha establecido aquí? Bueno, que hay un nivel de inclusión en el sistema de pensiones. Ya Felipe explicaba el tema de la TCE en su visión. Tiene el tema de los seguros de tránsito extendido, las pólizas y fianzas para seguros de accidentes eventuales contra terceros. Es decir, hay un nivel de inclusión importante. Perdón, Khalil, no sé si escuchaste el comentario sin desperdicios en materia jurídica sobre ese tema de nuestro compañero Manuel Conde. Y también los apuntes, los señalamientos muy certeros que hizo nuestra compañera Susana Gotró de WIN sobre ese tema, pero más bien visto desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal y también constitucional. No sé si pudiste escuchar esos elementos. Escuché perfectamente bien y por eso no voy a tocar la parte jurídica, sino visto desde el marco de la realidad del trabajo doméstico en República Dominicana, hay dos reflexiones que quisiera compartir con nuestro amable público, porque creo que es importante convertir o verificar en este plan piloto estos esquemas para que, lejos de un contratiempo, pues se convierta en algo beneficioso para las domésticas. Me estoy refiriendo específicamente al salario
y al horario. Lo primero es que el plan piloto establece de golpe y porrazo que hay un salario mínimo de 10,000 pesos por este tipo de prestación de servicio. Esto pudiera generar un nivel de despido en dos direcciones por lo siguiente. Según el MEPIB, en sus estadísticas del 2021, el sueldo promedio del trabajador dominicano anda en 19,429 pesos por mes y el sueldo de la doméstica, atención Felipe, 8,415 pesos. Este aumento en lo que es el ingreso mínimo le genera 2,000 pesos casi adicionales de un golpe, más los pasivos laborales al tema de la prestación del servicio doméstico. Si lo vemos desde esta perspectiva, por solo decir algo, una cajera madre soltera que trabaja en el Banco de Reservas, Banco Popular, Banco BHD, que gana promedio, según el MEPID, 27,000 pesos mensuales, tendría que destinar prácticamente más del 40% de su salario para poder pagarle el servicio. De entrada, ahí hay un colapso y hay una ruptura en donde esa mujer tiene que salir del servicio con lo que implica para su estructuración familiar. Pero hay otro aspecto que no se ha tocado. Cuando esas mujeres del servicio que se incorporan en nuestras casas dejan sus familias para venir a atender las nuestras, esas mujeres, atención Susana, también tienen servicio en su casa, que les cuidan a los hijos de ella por un monto mucho menor del que se les paga en las casas. Al aumentar esto a 10,000 pesos, pues efectivamente las mismas mujeres del servicio no van a poder tener la colaboración de las que le asisten a ellas mismas allá abajo. Por vía de consecuencia, tendrán que despedirla y ella irse de nuestras casas para ir a atenderse a su familia. En esto puede haber otra solución. Sencillamente que la empleadora principal, es decir, la clase media, pague el servicio por las dos. O en su defecto, que se tengan que quedar sin servicio las dos. Pero además, Khalil, hay otro aspecto que yo creo que también es hasta cierto punto un poquito complicado, y creo que lo mencionabas hace un momento, es el tema del horario. Ahí voy. El horario de 8 horas, un horario de oficina, un horario de 7 a 3, cuando todo el mundo sabe de 8 a 4. Cuando todo el mundo sabe que en la realidad del hogar es algo totalmente diferente. Vamos para allá. Entonces, evidentemente el tema... que colocar un reloj en tu casa. Espérese, vamos para allá. Oiga bien. Que se registren las horas extras. Evidentemente el tema del salario puede constituirse en una retranca que genere niveles de despidos masivos en este tema del servicio doméstico. El otro aspecto, el horario. Esto puede hacerse, y de hecho creo que lo es, impracticable por la propia naturaleza del ejercicio del servicio doméstico. Vamos a hacer un diagrama de cómo es un día del servicio doméstico. De 6 a 7:30 de la mañana nos levantamos y preparamos a los muchachos para el colegio, hacemos desayuno, le hacemos desayuno a la doña y el señor que se van. Eso es 1 hora y media. Después de 8:30 a 2:15 del mediodía vamos a hacer oficio y vamos a hacer comida, a prender esos fogones. Ahí hay 3 horas y 45 minutos. Pero después de 1:30 de la tarde a 2:45 vienen los muchachos del colegio, le damos comida, los bañamos y a fregar. Pero después, ahí hay 1 hora y 15. Después de eso, de 3:30 a 5 de la tarde, ahí hay 1 hora y media más, cierre con cena y hecha. 5:30 de la tarde. En ese diagrama ya que les di, ahí hay 8 horas. Pero ¿qué pasa? Cuando se acaban las 8 horas, primero, ¿cómo se van a fiscalizar esas 8 horas? Cuando llega la señora, si es soltera, llega la señora y el señor a la casa. Recuerda que tiene que haber también 1 hora de descanso. Si te diste cuenta, en intervalos hay horas que quedan sueltas. Pero a las 6 de la tarde llegan los señores o la señora o el señor de la casa. En ese momento, esa doña o ese señor, como ya se agotaron las 8 horas, tiene que hacer cena, tiene que bañar a los muchachos y tiene que fregar él o ella también. Entonces, yo pregunto, si se presenta una situación que genere el auxilio, la demanda del auxilio de la doméstica, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a pagar horas extras? ¿Quién la fiscalizaría? El nivel de contestación entre esas horas extras, ¿cómo se haría? Pero hay un elemento en esa parte, que es la tercerización de ese trabajo. Aquí hay agencias de empleo que tú contratas una doméstica y tú tienes que pagarle a la agencia de empleo. Sí, eso se eliminó. O sea, no es la doméstica, Así es. Pero parece que el señor ministro de Trabajo no toma eso en cuenta. La resolución prevé que eso no se puede. Pero no se puede. Lo elimina. Por eso hablo de la realidad. ¿Cuál es la realidad que tiene el mercado laboral de la doméstica en la República Dominicana?
Pero esa es una modalidad de doméstica. Yo estoy hablando del tradicionalismo de la dormida. Entonces, al final, lo que quiero decir es que se hace impracticable esto. Por vía de consecuencia, yo creo que esto rompe la estructuración de lo que es el modo de operación tradicional de lo que es el servicio doméstico, en donde la concepción no es ni siquiera de servicio, señoras, señores. Recuerden, y esto lo decía mucho el doctor Euclides Gutiérrez Félix, recuerden que en República Dominicana, a diferencia, por ejemplo, de México, Cuba, no hubo un nivel de esclavitud importante en donde hubieran esas diferencias de castas. Por eso usted ve que en Cuba todavía, o cuando existía la parte capitalista, se decía la ama Julieta o el amo Felipe. Aquí se dice doña Julieta o don Felipe. Y hay un trato de familiaridad absoluto con el servicio, en donde no se ve como una parte de dirección, sino de colaboración. Entonces, en esa dirección, eso es tan serio, señoras, señores, que la señora del servicio de mi abuela, doña Memén, era mi abuela también. Las nanas de mis hijos son mi familia. Por vía de consecuencia, yo saludo la intención, la valentía y el decoro del presidente Abinader en dignificar lo que es el servicio doméstico, porque el nivel de inclusión en la parte de seguridad social, eso está bien. El nivel del apoyo para que tengan contraprestación en cualquier siniestro, eso está bien. El nivel de impedir que una agencia le quite sus chelitos, eso está bien. Pero debemos incorporarlo con un nivel de expansión real, porque el servicio doméstico no es una trabajadora, sino que es familia. Ahí se los dejo. Llévatelo, Cundo.